Era una noche fría, el viento silbaba entre los árboles y el barrio estaba en silencio cuando Marcos, un padre soltero que apenas sobrevivía con lo que ganaba en su pequeño taller mecánico, escuchó un ruido extraño afuera de su garaje. Al principio pensó que sería un gato, pero al abrir la puerta se encontró con algo que lo dejó helado. Una mujer con el rostro lleno de moretones abrazaba con desesperación a una niña pequeña, que lloraba sin consuelo. Ninguna de las dos parecía tener a dónde ir. Marcos nunca había sido de meterse en problemas, pero aquella imagen lo golpeó en lo más profundo. La mujer, temblando, apenas alcanzó a decir, «Por favor, ayúdeme, no tenemos a dónde ir». Él no lo dudó y las hizo pasar. Nunca imaginó que aquella decisión desencadenaría una batalla contra sus vecinos, contra la propia asociación del barrio, y que lo llevaría a descubrir un secreto capaz de cambiar su vida para siempre. Marcos vivía solo con su hijo Daniel, un niño de 8 años lleno de energía y ternura. Su vida era sencilla, marcada por jornadas interminables en el taller y noches en las que, después de acostar a su hijo, caía agotado en la cama. No tenía lujos ni comodidades, pero lo que sí tenía era un corazón dispuesto a darlo todo por quienes amaba. La comunidad donde vivían estaba controlada por una asociación de vecinos, la JOA, que imponía reglas estrictas sobre todo, desde la pintura de las fachadas hasta la cantidad de invitados permitidos en una casa. Marcos siempre había tratado de mantenerse al margen de los conflictos, pero con la llegada de aquellas desconocidas, la calma iba a desmoronarse. La mujer se llamaba Elena y su hija, Sofía. Apenas entraron, Sofía se quedó dormida en el sofá abrazando una manta, mientras Elena, con la voz entrecortada, confesó que huía de un hombre violento. No dio muchos detalles, pero lo suficiente para que Marcos entendiera que no podían volver atrás. Él les ofreció refugio sin pensarlo 2 veces. Al día siguiente, los vecinos ya murmuraban. Algunos observaban con desconfianza la presencia de 2 desconocidas en casa del mecánico pobre. Pronto llegó la primera notificación de la asociación. Visitantes no autorizados, posible violación de las reglas. El presidente del comité, Ricardo, un hombre arrogante que despreciaba a Marcos por su condición humilde, vio la oportunidad perfecta para hundirlo. Las multas comenzaron a llegar. Por estacionar un coche viejo frente a la casa, por tener juguetes en el jardín, incluso por el ruido de las risas de los niños jugando. Elena se sentía culpable, insistía en que debía marcharse para no causarle problemas, pero Marcos era firme, no voy a permitir que tú y tu hija regresen a ese infierno. Aquí están seguras. El acoso de Ricardo se intensificó. Una noche, Marcos encontró insultos pintados en la puerta de su garaje. Otra, vio como el auto de Elena era seguido a distancia. La presión crecía, y Elena sabía que no podían esconderse para siempre. Fue entonces cuando, una noche, decidió contarle toda la verdad a Marcos. Con lágrimas en los ojos, le confesó que provenía de una de las familias más ricas del país. Su padre había sido un magnate del petróleo, y tras su muerte, ella heredó una parte importante de aquel imperio. Pero enamorarse del hombre equivocado la había llevado a alejarse de todo, hasta caer en una relación abusiva de la que logró escapar solo gracias a su hija. Había querido empezar de cero en secreto, sin dinero ni apellido, hasta que la violencia la obligó a huir. Marcos quedó en shock. Aquella mujer no solo llevaba cicatrices en la piel, también cargaba un peso que podía cambiar el rumbo de cualquiera que se acercara a ella. Pero lejos de apartarse, él tomó su mano y le dijo, «No me importa de dónde vienes ni cuánto tienes. Lo único que me importa es que tú y Sofía estén a salvo». La noticia, sin embargo, no tardó en filtrarse en la comunidad. Algunos vecinos, de repente, cambiaron de actitud y buscaban congraciarse con Elena. Otros, envidiosos y resentidos, se volvieron aún más hostiles. Ricardo, viendo que se trataba de una heredera de un imperio petrolero, redobló sus ataques. Inició un proceso legal contra Marcos, acusándolo de alojar a personas sospechosas y de alterar la paz del vecindario.
La tensión alcanzó su punto máximo en una reunión pública de la asociación. Ricardo presentó fotos manipuladas, quejas inventadas y hasta falsos testimonios. Todo parecía perdido. Marcos, aunque indignado, apenas podía defenderse frente a aquel arsenal de mentiras. Fue entonces cuando Elena, temblando pero decidida, se levantó y habló ante todos. Yo soy Elena Valdés, hija de Joaquín Valdés, fundador de la compañía petrolera Valdés. Huidé del dinero y del poder porque creí que podía vivir en paz, pero me equivoqué. Hoy estoy aquí no como heredera, sino como madre. Y quiero que todos sepan que el único que me dio refugio cuando estaba destrozada fue Marcos, el hombre al que ustedes quieren expulsar. Si creen que voy a permitir que sigan abusando de él, se equivocan. Y si quieren enfrentarse a mí, recuerden que todavía sé perfectamente cómo usar los recursos que heredé. El silencio fue total. Ricardo palideció. Los vecinos comenzaron a murmurar, y por primera vez, muchos se pusieron del lado de Marcos y Elena. La verdad estaba a la vista. Ricardo había usado su poder para acosar y manipular. La presión se volvió insostenible, y finalmente fue destituido de su cargo en el comité. La victoria fue más que personal. La comunidad comenzó a reformar las reglas injustas, eliminando muchas de las medidas absurdas que por años habían oprimido a todos. Elena, lejos de huir, decidió quedarse junto a Marcos y Daniel. Invirtió en el taller, lo convirtió en un centro de empleo para jóvenes del vecindario, y creó becas para que aprendieran el oficio. Sofía y Daniel crecieron como hermanos, corriendo libres por el jardín que antes había sido motivo de multas. Con el tiempo, la gente dejó de ver a Elena como la heredera del petróleo y empezó a verla como una vecina, como una madre, como parte de la comunidad. Marcos, que un día había abierto la puerta de su garaje sin imaginar lo que vendría, descubrió que la verdadera riqueza no estaba en los millones, sino en la familia que habían construido juntos, en la risa de los niños, en la mirada agradecida de una mujer que había encontrado finalmente la libertad. Aquel barrio nunca volvió a ser el mismo. Y la historia de un mecánico pobre, una madre herida y una niña asustada se convirtió en la prueba de que, a veces, los milagros se esconden en los lugares más inesperados, incluso en una noche cualquiera, frente a la puerta de un garaje.